Profe, está sin audio. Recuerde que está haciendo un repaso de... Ahí me escuchan. Sí. Bueno, les decía que aquí arrastré, saqué de esta capa, saqué 3 formas que corresponden a las formas de lo que es Bicycle. De lo que es Bicycle. De acá, entonces saqué, voy a hacerlo nuevamente. Ahí. Entonces, desde acá desplegué las trayectorias, las formas con las que está hecha cada uno de las trayectorias del proyecto de Illustrator. El 7, el 6 y el 5 corresponden a lo que es Bicycle. Entonces, con Shift señalé esas 3 formas y las voy a arrastrar hasta sacarlas acá. Ahí ya las tengo separados de esta capa. Esta capa que dice luego versión 8 corresponden a estas curvitas, a Shop y estas curvas de abajo. Esas 3 que tengo señaladas entonces son Bicycle. Voy a dar clic derecho, agrupar objetos o al G, también no funciona. Y ya tengo dentro de esta capa, ya tengo las 3 formas. Esto se hace, ahora le doy clic para cambiar el nombre, voy a llamarlo tal cual, Bicycle. Entonces, al hacer este proceso, la posibilidad que voy a tener es de hacerle un tratamiento a una parte diferente al otro. Entonces, en esta capa tengo lo de Bicycle y en esto tengo el resto. El resto, pues, de lo que tenemos en el proyecto de Illustrator. Voy a crear el volumen, o sea, la instrucción. Desde este icono, con clic sostenido, lo suelto en la instrucción. Y ahí ya creé entonces un primer volumen. Voy a aplicarlo. Entonces voy a arrastrar desde el nombre de la capa, voy a arrastrar instrucción hasta que la flecha esté hacia abajo. Hasta que la flecha que está al lado del cursor está hacia abajo. Y lo suelto. Ahí ya tengo esta capa saliendo de extrusión. Lo único que le vamos a decir es seleccionar extrusión y en objeto activar jerárquico. Los que tengan en inglés, el programa en inglés es hierarchical. Está en la misma posición. Y ahí entonces ya tenemos el volumen ya como tal aplicado. Va a hacer lo mismo, pero ya para otra parte del proyecto Illustrator, o sea, la parte de Bicycle. Entonces, nuevamente, con clic sostenido, suelto en la instrucción y llevo Bicycle a la nueva instrucción. Con la flechita que está al lado del cursor hacia abajo, ahí lo suelto. Selecciono instrucción y vengo en objeto, activo jerárquico. Y ahí ya tengo entonces los 2 volúmenes independientes uno del otro. Voy a colocarle a lo que es la expresión de Bicycle 10 y a la instrucción del resto del objeto le voy a poner 30 para que queden entonces diferentes uno del otro, que era lo que queríamos hacer. Voy a ir por acá rotando la vista, entonces ahí vemos que sí, uno tiene más volumen que el otro, una parte tiene más volumen que otra.
muy bueno ir rotando la vista desde todos los lados, porque así nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vemos desde diferentes ángulos. Bueno, ahí lo tenemos. Voy a cambiarle un poco la parte de adelante, la curvita de adelante, las esquinas de adelante de Bicycle para redondearlas un poco, no queden como tan fuertes, tan marcadas. Entonces voy a ir aquí a tapas, caps, los que lo tengan en inglés, y voy a pasar tapa, la parte de adelante, la tapa de adelante con canto, o sea, con un bordecito. Y ya acá le ponemos, puede ser 3 en el valor en cada una de ellas. 3 en radio es qué tan grueso es esa curva. Entre más valor, más pronunciada la curva. Y en pasos es qué tan definida es la curva. Entonces de ahí salen los dos valores. Va a hacer lo mismo con la instrucción del resto del logo. Con canto, algunas versiones que están por ahí, simplemente versiones como la R20, tocar la instrucción, ir a tapas o a caps, y ahí está size, tamaño, simplemente es cambiarle el valor según como lo necesitemos. Le voy a poner 2 y 2, que queda un poquito más suave. Y listo, ahí ya tenemos lo que es el volumen. El volumen de nuestro objeto. Volumen. Materiales. Bueno, voy a colocar antes de que veamos materiales, voy a colocarle un background, un fondo. Voy a crear un fondo a partir de esta figura geométrica. De ahí, con clic sostenido, voy a soltarlo en plano. Plane. Y ahí me creó entonces una capa que corresponde al plano. Voy a alejarme para mirar dónde está, miren por acá dónde quedó. Entonces voy a bajarlo, colocarlo por acá. Que me quede cerca al logo. Siempre que movamos los objetos, siempre que vayamos a cambiarle sus posiciones, hagámoslo desde los ejes. Porque con este eje yo sé que lo estoy moviendo en el eje Y, hacia arriba o hacia abajo. Con el rojo lo estoy moviendo a los lados, o sea, el eje X. Y con el azul lo estoy moviendo en el eje Z, o sea, lo traigo o lo alejo. Entonces es más fácil ubicarlo moviendo desde los ejes, porque si lo mueven desde el centro, lo que hace es que estamos moviendo en todos los ejes y no vamos a saber exactamente qué es lo que estamos haciendo. Tendremos que estar moviéndolo, ¿cierto? Algo así, rotando la vista para poder ver bien que sí lo tenemos donde lo necesitamos. Entonces voy a rotarlo para que me quede paralelo al logo. Voy a cambiarle aquí una rotación en Y, le voy a poner 90 grados y le doy Enter. Voy a correr un poquito para atrás, que me quede detrás del logo, y voy a cambiarle el tamaño, que me quede mucho más grande, cambiarle la escala. Entonces acá están las opciones: rotar, escalar, mover. Voy a escalarlo. Desde este eje, mire que me seleccionan estos dos ejes, me quiere decir que me lo va a escalar a lo alto y a lo ancho. Entonces voy a abrirlo bastante, así, más o menos, para que me cubra todo lo que es el fondo y no me vayan a quedar áreas vacías. Entonces ahí ya tengo un background hecho a partir de un plano. Por el momento entonces lo veríamos así: colores por defecto, de gris es el color por defecto que nos trae el programa. Entonces vamos a colocarle materiales. Nosotros lo vimos a partir de un paquete que está
que está en la clase, creo que en la clase 10, sí, en la clase de la semana pasada, ahí tenemos un archivo que se llama Pack Material Cinema 4D. Es descargarlo, tenerlo por ahí en cualquier ubicación en el computador, en una carpeta, les podemos ver dónde está. Entonces, para traerlos y aplicarlos. Entonces, acá en este menú de acá abajo, que esto es para el espacio para crear materiales, nosotros vamos a trabajar desde ese paquete. Encontramos vidrio, encontramos plástico, materiales como metales. También hay algunos, bueno, hay una buena gama, creo que hay por ahí unos 80 más o menos tipos de materiales diferentes. Entonces, para traerlos, crear, en este menú acá abajo, crear, cargar materiales. Los que estén en inglés, create.material. Y vamos y lo buscamos donde lo tengamos, donde lo hayamos guardado. Miren por acá, yo ya lo tengo. Y le digo abrir. Doble clic o señalar y abajo open. Abrir. Acá me dice que hay algunos que les falta un elemento extra para que funcionen del todo bien. Igual les decimos que aceptar. Acá abajo entonces tenemos los materiales. Acá tenemos uno que es como mercurio. Digamos que eso es, decir de alguna forma, mercurio azul. Por aquí tenemos algunos con texturas como rugosos, algo así. Bueno, ya es parte que ustedes miren. Por acá está el plástico. Que ustedes lo miren y seleccionen los más adecuados según los colores que ustedes manejen para lo que son las imágenes corporativas. En este caso, pues, el logo de la productora de ustedes. Por acá hay algunos transparentes. Bueno, hay diferentes. Voy a utilizar estos. Son como unos medio metales. Voy a arrastrar al fondo. Voy a poner este medio verdecito. Un medio verdecito con amarillo. Yo lo voy a arrastrar y se lo voy a aplicar al plano. Listo. Ahí lo arrastré y lo solté al plano. Y voy a arrastrarle uno diferente a lo que es la parte de Bicycle y otro diferente a lo que son las curvitas, Shop y las otras curvitas. Entonces voy a arrastrarle este medio rojo también, es el mismo tipo de material, solo que cambia el color. Voy a soltar acá en Bicycle y voy a arrastrarle este verde más oscurito. Este lo va a soltar en la otra instrucción, siempre con la flechita hacia abajo para que le aplique. Ahí ya tengo entonces con materiales mi logo. Materiales interesantes. Bueno, ahí está para que ustedes los revisen, los apliquen, los utilicen. Hay bastantes cositas para hacer. Unos brillantes, otros más mates. En fin, hay diferentes tipos y de todos los colores. Bueno, ahí entonces ya les apliqué los materiales. Si los queremos editar, le podemos dar doble clic y venir y cambiar colores. Por acá está el tema de la iluminación, o simplemente los dejamos así. Entonces, hasta el momento tenemos el logo de esta forma. Voy a crear dos luces. Vamos a hacer entonces iluminación. Por aquí materiales. Listo. Iluminación. Tenemos las opciones de crear diferentes tipos de luces, como en la vida real. Podemos utilizar una luz muy dirigida, un spot, podemos utilizar luces ambientes, podemos generar una luz que sea de relleno, mientras tenemos una luz principal que nos genera las sombras. Ahí ya nosotros armamos un esquema según como lo necesitemos. Voy a crear entonces la primera luz. Desde acá, desde este icono, es el bombillo.
Voy a dar clic en luz, para que me cree una luz básica. Listo, ahí ya me creó una capa más para lo que es la luz. Si la selecciono, y vengo y la toco, aquí tengo las propiedades de la luz. Tenemos coordenadas o ubicación general, entonces si sombras o no, aquí nos hace un resumen de lo que estamos trabajando, inclusive el color de la luz puede variar. Por acá tenemos sombras, ruido, también le podemos tener, le podemos colocar. Nosotros vamos a trabajar con sombras y con general. Primero que todo, voy a ubicar la luz. Voy a alejar mi vista. Voy a mirar dónde está la luz. Voy a regresar a la opción de mover. Entonces, en ese caso, mover la luz. Y ahí voy a rotar. Acá tenemos que se nos ve oscuro, como medio que se ve, medio no se ve. Y es porque está en todo el eje del plano. Si lo tiro hacia este lado, me va a generar un contraluz a la parte de adelante. Entonces voy a tirarlo hacia adelante para que me ilumine la parte de adelante. Ya me genera el contraluz es al otro lado. Así es como lo necesito en este caso. Y voy a cuadrar la luz, voy a colocar acá, que me ilumine desde arriba. Quito desde arriba para que las sombras las peguen en la parte de abajo. Bueno, voy a acercarme un poco, cuadrar la vista, voy a darle, construir un previo, miremos cómo nos va quedando. Entonces aquí tenemos que la de luz me lo está dando en esta parte de arriba y que aún no hay sombras. Entonces voy a bajar nuevamente la luz y voy a bajar un poco la luz acá, me quede más cerca y la voy a retirar, que no me queme mucho el fondo. Bueno, voy a modificar la luz. Entonces toco la luz y le voy a decir que en sombras me cree una sombra suave, una mapa de sombras suaves. Y la densidad la voy a bajar a la mitad, 50. El color de las sombras va a ser negro. Podemos también colocar otro tipo de sombras. Enter. Y voy a construir un preview. Entonces ahí ya tengo las sombras. Tengo una luz y tengo las sombras de esa luz. Aquí las podemos ver. ¿Cierto? Hay que tener en cuenta la distancia del plano al objeto. Podemos tenerlo también así, casi que inmediatamente termine el logo, ahí tener el fondo. Entonces las sombras ya no las va a dar de esta manera. Bueno, y entre más lejos esté el background, hacia el fondo, pues las sombras se van a comportar de otra forma. Ya tenemos entonces lo que es la iluminación. Voy a colocar otra más, un ambiente, para hacer algo de relleno, tanto para las áreas de por acá afuera, alrededor. Entonces con clic sostenido la voy a soltar en luz de área. Y voy a cuadrar la luz. Acá puede ser más o menos. Ahí tenemos, esta es la luz principal y esta es la luz de relleno. Vamos a ubicar por acá. Y voy a cuadrar el plano y a construir nuevamente el preview. Ahí tenemos que las sombras se siguen viendo, como ya le pusimos una luz más, una luz de ambiente, pues entonces matiza esas sombras, las suaviza un poco. Ya si queremos manipularla, tocamos la luz, vamos a venir a general y podemos cambiar la intensidad, el color, ese verdecito, un verdecito más fuerte.
Podemos cambiar la luz, la intensidad, tenemos que por ahí por ese lado, inclusive el tipo de luz. Yo lo voy a dejar en área que es la que estoy trabajando. Y le construyo el previo para poder ir mirando cómo va, qué resultado nos va generando. Le puse una luz verdecita a esa de relleno, entonces me dio este resultado. Listo, hasta ahí vamos en el tema de las herramientas para crear nuestro objeto. Voy a crear la cámara. Bueno, antes de crear la cámara, vamos a hacer el movimiento de los objetos. Vamos a hacer los movimientos para que veamos también esa parte. También la habíamos revisado durante estas últimas 3 clases, los movimientos de los objetos. Aquí en la parte de abajo tenemos la línea de tiempo. Una línea de tiempo que arranca en 0 cuadros y va hasta 90 cuadros inicialmente. O sea, alrededor de 3 segundos. Si necesitamos más tiempo, 5, 6, 7 segundos, debemos de agregarle más cuadros. Entonces la va a hacer de 5 segundos. O sea que lo va a poner 120 cuadros. Cambio el valor y le doy Enter. Voy a aumentarte aquí el zoom para que me los muestre todos los cuadros en la línea de tiempo. Y aquí tenemos hasta 120. Empiezan en 0 y van hasta 120 cuadros. Tenemos en este caso 5 segundos para hacer los movimientos que necesitemos. 5 segundos. Creo que para la pieza que estamos haciendo, que estamos construyendo, 5 segundos es un tiempo prudente. Pueden borrarse de pronto 2, 3 segundos más, pero hasta por ahí ya está bien. Listo. Para hacer los movimientos, entonces puedo hacer movimientos de ciertos objetos, puedo hacer movimientos a las luces también, y puedo hacer movimientos de cámara. Lo vamos a ver después de que veamos esta parte. Voy a hacerlo con Bicycle, que es esta capa. De hecho, por aquí tengo el nombre, entonces sé que esa es. Entonces, vuelve y juega, muy importante el tema de los nombres que le pongamos a las cosas, a todo, proyectos, capas, secuencias, composiciones, proyectos, archivos, porque nos va a permitir identificar rápidamente qué es lo que necesitamos. Voy a alejarme para poder mirar dónde está el eje. Miren por acá donde están los ejes, están por ahí muy arriba. Para modificarlos y colocarlos donde los necesitamos, yo lo voy a poner aquí en el centro de Bicycle. Para modificarlos, debemos de activar este botoncito. Dice ahí, activar eje. Entonces lo activo. Con la opción mover, lo cuadro. Lo bajo, corro hacia allá, voy rotando la vista para ver que sí lo tenga donde lo necesito, para arriba, abajo, voy corriéndolo por acá y lo voy a subir acá. Entonces ahí ya lo tengo donde lo necesito. Es en el centro de Bicycle. Y roto la vista, ahí me doy cuenta que Pues el eje que tengo donde lo necesito. Que lo tengo donde lo necesito. Ese es el eje o el punto de anclaje que llamamos en After Effects. Es lo mismo. Es un eje que nos permite rotar en torno a ese eje, inclusive también escalar en torno a ese eje. Luego de que lo cuadre, de que lo organice y lo coloque donde lo necesite, desactivo nuevamente activar eje. Lo desactivo. Ya, ahí ya me quedo listo. Ya puedo hacer movimientos. Por ejemplo, voy a hacer yo este. Entonces, para hacer los movimientos, listo, tenemos la opción de mover, tenemos la opción de rotar. La opción de escalar es por otro lado, para que nos quede escalándose de otra forma. Pero podemos hacerlo rotando. Yo lo voy a hacer con movimiento, con posición. Bueno, voy a arrancar desde cero.
De 0 va a arrancar en la línea de tiempo, entonces coloco la cabecita de la aguja en 0 y voy a llevarme el objeto, lo voy a poner que se vaya detrás del background. Bueno, ahí está, detrás. El eje Z, el eje azul. Ahí le pongo el primer keyframe. Y ya quedó. Lo coloco desde esta llavecita. Le doy el tiempo que va a durar el movimiento. Voy a hacerlo de 2 segundos, o sea, 60 cuadros. Y hago el movimiento. Voy a hacerlo hasta aquí. Listo. Ahí tengo que ponerle nuevamente el keyframe. Desde esta llave. Doy clic y ahí ya me creo el keyframe. Miren acá. Entonces ya tengo el movimiento donde arranca y donde termina. Ya cualquier movimiento que vayamos a hacer funciona de la misma manera. Darle play. Entonces ahí ya tengo lo que es el movimiento. Movimiento de ese objeto en particular. Una pregunta. Voy a hacerlo de la cámara. Entonces, lo de la cámara, bueno, voy a guardar primero. No he guardado. Pues, me guardo el proyecto. Listo. Importante guardarlo. Voy a crear la cámara. Voy a crear la cámara de una vez. Estén ahí pendientes para el tema de la cámara. De hecho, no es mucho lo que hay que hacer. Sí hay muchas opciones con el tema de cámaras. De hecho, en un documento que está en la clase 11, en la plataforma de CESB, ahí hay una cámara con trayectoria. Son unos 7 pasos que hay que llevar. Y nos permite seguir una trayectoria que nosotros hagamos, puede ser con un círculo, un cuadro, bueno, cualquier tipo de trayectoria, la cámara va a seguir ese movimiento. Y hay muchas más cosas que hacer. Yo voy a crear una cámara básica y voy a hacer los movimientos de la cámara, para que miremos cómo se hace. De hecho, se mueven como acabamos de mover este objeto. El tema de la cámara desde desde esas opciones, porque hay otras opciones más. Pero desde ahí lo podemos hacer. Yo voy a crear la cámara. Con clic sostenido en este icono. Por acá tenemos diferentes tipos de cámaras, una cámara de grúa, una videocámara, inclusive nos coloca un camarógrafo, la cámara 3D, algunos movimientos, digamos que dentro del espacio 3D, una cámara con objetivo, va a permitir enfocar y desenfocar según el objetivo, pero va a crear una cámara básica, entonces lo va a soltar en cámara. Ahí ya me creó otra capa más, la que corresponde a la cámara. Y selecciono cámara, pues por aquí voy a tener las propiedades de la cámara. Nos dice que, por ejemplo, vamos a trabajar con un lente de 36 milímetros, el ancho de apertura, que eso lo podemos estar modificando cuando queramos. Vamos a dejar la cámara por ahora así. Vamos a ponerle un nombre, lo de las posiciones en XY. Bueno, entonces, por defecto, la cámara aparece desactivada. Miren este iconito, como un encuadre ahí, como una mira. De ahí podemos nosotros activar y desactivar la cámara las veces que necesitemos. El ejemplo que les mostraba ahora era uno de 3 cámaras. Entonces se activaba uno y se desactivaban las otras cámaras. No podemos ver siempre a través de 2 cámaras al mismo tiempo. No va a funcionar como muy bien. Entonces, por eso, cuando uno activa uno, se desactiva la otra. En este caso, tengo solo una. Y aquí, cuando está blanquito, la tengo activada. Acá la tengo desactivada. Voy a decirle, para que trabajemos ya con el encuadre de la cámara tal cual, voy a decirle en este menú de acá arriba, con vistas y opciones de cámara, en cámaras, le voy a decir usar cámara, la cámara que estoy
que acabé de crear. Si lo dejan por defecto, pues seguiremos trabajando como veníamos. Pero si lo ponemos en cámara, vamos a trabajar los movimientos de esta capa, de esta cámara que tenemos seleccionado. Le voy a cuadrar, organizar el encuadre. Digamos que voy a hacerlo, dejarlo aquí. Pero ¿cómo la selecciono? Qué pena. De acá desde cámaras, usar cámara, cámara. Ese es el menú para que nos quede ya trabajar con cámara nomás. Ya de acá, pues entonces vamos a darle opción, vamos a trabajar, entonces seleccionamos la cámara, va a hacer un movimiento que empiece acá adentro y se aleje. Entonces voy a ir acercándome, empezar por aquí, cuadro, organizo el encuadre, como voy a hacer el movimiento de la cámara. Entonces yo voy a empezar desde acá, le pongo el keyframe. Aquí ya me quedó con la capa de la cámara seleccionada, porque ya estoy haciendo el movimiento a la cámara. Entonces con la cámara seleccionada, hago el encuadre y pongo el keyframe. Le doy lo que va a durar el tiempo del movimiento. Voy a hacerlo también a 60 cuadros. Y me alejo. O hago el siguiente encuadre. Puedo rotar. Puedo alejarme más. Para la cámara arriba o abajo. Bueno, voy a dejar por ahora así. Y le pongo el keyframe desde la llave, el segundo, el que me dice aquí termina el movimiento. Entonces ahí ya tenemos el movimiento de cámara, además del movimiento independiente del objeto. Movimiento de cámara, y ahí vemos que también está el movimiento del objeto que va entrando, que va cruzando el plano. De esa misma forma voy a hacer un movimiento de luz. Voy a desactivar la cámara. Aquí le di clic, la desactivé. Entonces ya puedo volver a alejarme, a mirar dónde están los otros objetos. Voy a tocar aquí la luz 1. Voy a arrancar el movimiento acá. Voy a hacer desde el 30. Entonces con la luz la selecciono, le digo dónde va a empezar el movimiento, le pongo el keyframe, digo que hasta el cuadro 80 voy a hacer el movimiento hacia este lado y vuelvo y le pongo la llavecita. Entonces ahí tengo el movimiento de la luz. Ahí en esta sola pieza tengo 3 movimientos: de objeto, de cámara y de luz. Voy a volver a activar la cámara. Aquí está. Activo siempre o desactivo para mover objetos sin que y pueda ver todo. Desactivo cámara. Cuando quiera ver el resultado final, activo cámara. Listo, ahí lo tengo. Ahí está. La luz con las sombras no se ve muy bien dentro de la interfaz dentro de la interfaz inicial de Cinema 4D. No se ven medio las luces, no se ven las sombras. Ahí sí nos toca llevarnos la agujita, digamos que a este cuadro, y crearle un nuevo preview. Entonces ahí vemos cómo se ve aquí en este cuadro. Estoy parando el cuadro 76 y podría verlo también en cualquiera de otros, digamos que acá. Bueno, veámoslo cómo se ve en el cuadro 11. Listo, construimos previo y ya lo vemos entonces de esta manera. Debería así. O bueno, o explorar cualquier otro de los cuadros que tenemos dentro de los 120 en el caso mío. Ahí entonces tenemos ya la secuencia montada, nuestra escena.
volumen, background, materiales, iluminación, movimientos de objetos, luces y cámara. Dale play. Ahí ya lo tenemos. Voy a ir cargando After. Vamos a cerrar por aquí. Bueno, por aquí algo que le estaba haciendo una empresa. Miren acá. Esta cámara. Estos elementos. Los elementos yo no los hice, los descargué. Estas dos fruticas. Les voy a dar esa página. No va a estar dentro de lo que es la lista de chequeo. Y bueno, lo que necesitamos, pero si necesitan algún elemento, lo pueden buscar en esa página, lo deben de buscar en 3D, en 3D no, en inglés, deben de colocar lo que vayan a buscar en 3D y lo descargan y les va a descargar. Y ya lo colocan donde lo necesiten, no sé, un balón, un reloj. Bueno, ya ahí les dejo el datico, fácil de buscar, fácil de descargar, se abre un archivo normal en Cinema y bueno, se coloca con el resto de la escena. Eso fue lo que hice acá con este tomate y este otro, no sé, como una naranja. Voy a agarrar por aquí. Voy a abrir After Effects, que nos falta el último, una pequeña partecita al final, que es cómo lo llevamos a After y qué debemos de hacerle para verlo finalmente. Que es el tema por allá de una opción de renderizador final. Entonces voy a dejar por aquí esto. Bueno, aquí tengo After ya abierto y Cinema. Bueno, yo lo había guardado en la clase de 11, le había colocado el nombre. La clase 11, clase cámara. Bueno, voy a volver a guardar como. Lo había guardado en la 8, bueno, voy a guardar en la 11, la que corresponde. Clase 11 síntesis, 11, guardar. Listo, este archivo que tenemos acá, ese archivo que yo acabo de guardar es el que vamos a importar en After Effects. Voy a cerrar por aquí todo esto, me quedé así, voy a la ventana del proyecto y le digo Control I. Hoy lo busco donde lo tengamos, clase 8 síntesis se llamó, lo guardé dentro de la 11 y le digo abrir. Ahí entonces me está cargando el proyecto de Cinema dentro de After Effects. Bueno, un ratico, un momentico, no toma tampoco mayor tiempo. Listo, ahí quedó, ahí lo tengo. El proyecto que acabé de hacer en Cinema, ya lo tengo en After. Algo que me pasó ahora, cuando vayan a abrir desde After Effects Cinema, le dan aquí clic derecho, nuevo archivo Maxon, él nos pide un nombre, lo guardan en la carpeta y le dan a aceptar. Y ahí empieza entonces a cargar Cinema. Una partecita que me faltó al inicio para poder que nos cargue el Cinema desde After. Ya si ustedes lo descargan completo, pues ya simplemente doble clic en el icono y ya está. Acá ya tengo entonces el proyecto de Cinema 4D. Clase 11 síntesis fue el nombre que le había colocado. Aquí está. Voy a arrastrarlo a este icono de composición. Al arrastrar el proyecto y soltarlo en este icono, el programa me va a crear una composición
con las características de ese proyecto. Pues aquí lo tenemos. Voy a colocar la resolución completa, me muestre tal cual como se ve finalmente. Y acá esta opción es muy importante, donde dice renderizador. Desplegamos la opción y le decimos que lo vamos a dejar en estándar final, importante para que nos borre todo lo que es, de pronto la malla, de pronto las marcas de la luz, de dónde está la luz y todo esto, no lo elimine y no lo deje finalmente como él va a quedar. De renderizador, pasarlo a estándar final. Bueno, ahí está terminando de cargarlo, procesar toda esa info que hay en ese proyecto. Luego de que le demos esta opción, podemos ponerle otro elemento más. No sé si de pronto lo va a hacer con un preset de texto. Aquí ya entonces lo tenemos. Vamos a llevarlo aquí a este cuadro. Sé que por allá es el final, ya está la imagen completa, el logo completo, pues ya está listo. Entonces ahí lo que voy a hacer es simplemente terminar a lo que termine de cargar. Voy a colocarle una capa de texto nomás. Y miremos cómo colocaríamos otra capa en el caso de que ustedes lo necesiten. Desde ahí lo tenemos. Voy a crear un texto, vamos a llamarlo producciones. Organizarle color, bueno, por ahora negro. Voy a bajar un poquito más. Acá, entonces lo trabajamos como una capa más. Lo voy a hacer aquí, a partir del segundo 2. Entonces toco la capa del texto, le voy a poner un preset, pronto lo voy a buscar aquí en los recientes y lo voy a poner evaporar. Por ejemplo, tecla U. Voy a hacer desde acá para que me muestre los dos keyframes. Nuevamente evaporar, tecla U, y los voy a invertir porque ahí me lo estaría sacando el texto. Yo necesito es que entre. Entonces voy a invertir los nuditos. Voy a poner este de primero, y voy a poner este de último. Voy a colocar aquí a partir del segundo 2. Segundo 2, el segundo 10. Entonces ahí ya tengo el proyecto de cinema en otra composición, en una composición en After y trabajado con otra capa más. En este caso, una capa de texto con un preset que es evaporar. Voy a guardar el proyecto, el de After ya, voy a guardar en la misma carpeta, en la 11, para que todo vaya quedando ahí. After Effects lo voy a llamar, listo. Y ahí ya entonces a construir un previo, barra espaciadora para que él empiece a construirlo y ya me lo mostraría tal cual como está quedando. Ya desde acá sería exportarlo a través del encoder, composición, añadir a la cola del media encoder y exportarlo como una pieza cualquiera de las que hemos estado trabajando. Hay que tener en cuenta el tema de los audios. El logo no debe quedar solo, no debe quedar mudo, debe quedar con audios. Pues ya hay que mirar de pronto unos sonidos tecnológicos, unos sonidos como modernos, que nos sirvan para ambientar sonoramente esta pieza. Sería lo que faltaría. Pero ahí está entonces el proceso completo para realizar esta pieza. Listo, ahí está entonces lo que es el resumen de los temas que hemos estado viendo durante
durante estas 3, casi 4 semanas ya. Profe, una pregunta aparte, digamos, de sonidos como el que usted dice, ¿también se le puede poner música o... Sí, se le puede colocar música, claro que sí, pero hay que mirar también qué tipo de música, ¿cierto? Algo que funcione, que sea neutro, que no, pues obviamente no sean música pues, reconocida o conocida, ¿cierto? Hay que buscar un sonidito ahí especial para ambientar, para colocarle sonoramente. Profe, le puedo mostrar el problema que tengo con el logo. Listo, dame un segundo que terminemos de cargar Sí. proyectico que tengo acá para que lo miremos y vemos el suyo. ¿Listo? Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por ahí? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Creo que ya con eso ahí moldeamos estos temas, los redondeamos. Creo que ahí sí ya nos queda pues como más claro lo que habíamos visto, lo vimos, lo hice rapidito. Esto va a quedar entonces grabado para que lo repasen en el momento en que lo necesiten. Para dentro de 8 días, esta pieza la envían, la suben a YouTube también, la suben y la envían al correo, es individual, aunque puedan partir del mismo logo, ¿cierto? Pero todo es individual. Parten del mismo logo, pero ya el proceso y la entrega es individual. La nota, pues obviamente también es individual. Y corresponde al desempeño de segundo momento. En la plataforma, en la clase 11, está la lista de chequeo de lo que se está solicitando. Entonces, bueno, descargarla y mirarla. Y bueno, están pidiendo movimiento de cámara. Están pidiendo materiales, luces. Pues bueno, hay que hacerlo. Si falta algo, pues entonces se coloca que no cumplió con ese ítem. Profe, vos vas a montar esta clase grabada. ¿Dónde la va a montar? Pues que sí la va a montar. Sí, claro, para eso la grabé, para montarla. Ah, Claro bueno. que sí. Bueno, entonces aquí ya tenemos la pieza. Está. Realmente de pronto en producciones hay que hacer otro tratamiento. Pero bueno, ahí están los pasos para que ustedes hagan esta presentación de sus proyectos.